Cuba Información. Bueno, pues hombre, la manifestación de hoy era algo cantado para el movimiento de solidaridad con Cuba, en el que Izquierda Unida también se integra, porque obviamente se celebran este año, no este mes de enero, este año, los 50 años de Revolución Cubana, ¿no? Por tanto, para todos aquellos que hacemos una lectura muy positiva de la existencia de Cuba, de su política revolucionaria y de haber sido un referente para otros modelos, ¿no? Y otros países de América Latina, pues lógicamente teníamos que manifestarnos, teníamos que acudir a esta manifestación y apoyar y movilizarnos por Cuba, ¿no? Claro, esto que debería haber sido un motivo pues festivo, ¿no? Un motivo festivo para desfilar con un montón de banderas cubanas, con la camisa del Che Guevara, bueno, celebrando la existencia de la Revolución Cubana 50 años después, a pesar de que se le ha planificado una campaña en contra por parte del imperialismo norteamericano muy dura durante muchos años, no digamos durante los años de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, pues se ha visto empañada, por así decir, pues por las declaraciones en España de Esperanza Aguirre, que bueno, todos sabemos que pertenece a la extrema derecha española, que es una mujer con vínculos fuertes con la extrema derecha de Miami y con la mafia, digamos, gusana, ¿no? Bueno, nos encontramos con una mujer que hace un desafío, convoca una manifestación el día 1 de febrero en Madrid y de alguna forma se cruza el tema de Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre es, digamos, el buque insignia del PP anticubano, el buque insignia de la extrema derecha del PP, del neoliberalismo del PP, y obviamente representa en España a las multinacionales más rancias de este país, ¿no? Que lo que realmente busca Esperanza Aguirre es poder, bueno, poder acabar con Cuba, ¿no? Poder que se produzca una apertura neoliberal en Cuba, que se privaticen los servicios públicos que hoy constituyen auténticos logros sociales de la Revolución Cubana y que pueda salir al mercado, digamos, a la venta este tipo de servicios públicos para que las multinacionales españolas acaben haciendo con el turismo, con sectores de la economía cubana importantes, ¿no? Esto es lo que hay que destapar de Esperanza Aguirre, ¿no? Que no solo sus vínculos con una extrema derecha de Miami, pues que tienen a su vez implicaciones terroristas graves, sino incluso la financiación por vía indirecta de la Comunidad de Madrid de estos grupos, ¿no? Es realmente escandaloso que bueno, la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre estén financiando a través de subvenciones públicas a organizaciones que realmente están vinculadas a la extrema derecha de Miami, ¿no? Se da como solidaridad con Cuba una subvención que nunca va a llegar a Cuba, eso es algo ilegal en sí mismo, ¿no? Y eso también lo vamos a denunciar aquí. Pero fundamentalmente, en un momento en el que Cuba está consolidada, en el que Cuba encuentra el apoyo de toda América Latina, pues en el momento en el que Barack Obama llega, la extrema derecha española, el Partido Popular, la Fundación FAES siguen apoyando a la mafia de Miami, ¿no? Esto es una cosa realmente de escándalo, porque del mismo modo que el espionaje interno, ¿no? y legítimo e ilegal que ha practicado ya veremos quién, ¿no? en la Comunidad de Madrid y en el PP, bueno, Fraga sale al paso de eso y dice esto no pasaba en mis tiempos, pues también podemos, lamentablemente, tenemos que decir que en tiempos de Fraga, que no es precisamente el más demócrata de este país, tampoco pasaba que el Partido Popular tuviera un enfrentamiento tan extremo con Cuba, ¿no? Y había unas relaciones más o menos de simpatía entre Fraga y Fidel Castro, salvando muchísimo las distancias. Eso se rompe con José María Aznar, que en su momento, bueno, es apoyado financieramente por Mas Canosa en su campaña electoral para llegar en 1996 al gobierno de España. José María Aznar le devuelve después a Mas Canosa ese favor, digamos, con la venta de Sintel, una venta fraudulenta y una venta por debajo del precio real, que fue un auténtico regalo y que se camufló como una descapitalización de la empresa. Bueno, pues eso tiene una continuidad hoy, esa política de Aznar con Miami, tristemente en Esperanza Aguirre, ¿no? Que es un episodio realmente lamentable del Partido Popular en Madrid, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que Cuba no es una dictadura, que Cuba vino a derrotar a una dictadura, ¿no? La dictadura de Batista, que es lo que había antes de Fidel y de la Revolución Cubana, y con frecuencia se olvida, ¿no? Cuba, a nuestro juicio, no es una dictadura, es el régimen o el gobierno que el pueblo de Cuba se dio después del 1 de enero de 1959 y
esta revolución cubana ha desarrollado los derechos humanos, a nuestro juicio, ¿no? Primero hay que respetar la forma de gobierno que se han dado, el derecho a la soberanía del pueblo de Cuba, pero en cuanto a un gobierno que busca el igualitarismo social, a un gobierno que busca el acabar con las clases sociales, un gobierno que busca que la salud, que la educación, que la vivienda sean derechos en Cuba y no sean mercancías inalcanzables, que sean derechos sociales que en Cuba están garantizados y no sean servicios públicos pésimos, inexistentes, privatizados, como en otros lugares de América Latina, pues realmente podemos decir que los derechos sociales en Cuba, los derechos humanos en Cuba, no solo existen, sino que tienen un alto nivel de desarrollo, ¿no? Y en este sentido, no porque lo diga Izquierda Unida, porque lo dice la propia Naciones Unidas, porque lo dice la FAO, porque lo dice el PNUD, porque lo dice UNICEF, estos organismos internacionales que pertenecen a Naciones Unidas, que tienen dependencia de Naciones Unidas y que evalúan el nivel de desarrollo de los países, ¿no? Lo que dice hoy por hoy Naciones Unidas, y decir otra cosa es mentir, es que Cuba tiene un índice altísimo de desarrollo humano y, por tanto, que los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos humanos están muy desarrollados en Cuba, ¿no? En Cuba no existe pobreza, en Cuba no existe desigualdad social, en Cuba no hay hambre como puede haber en Brasil, como puede haber en las chabolas de Santiago de Chile, como puede haber en Colombia, ¿no? En Cuba no hay desnutrición infantil, en Cuba la mortalidad es la más, digamos, la más baja de América Latina. Y por tanto no hay esclavitud infantil, como todavía hay lamentablemente en países de América Latina, y eso nos lleva a decir que hay todo un discurso estructurado en una campaña infernal contra Cuba que pretende decir que Cuba viola los derechos humanos simplemente que porque hay un número muy pequeño, reducido, de presos llamados políticos, ¿no? Que claramente son presos antirrevolucionarios financiados por la mafia de Miami. Por eso se quiere deslegitimar toda una gestión social con logros sociales que han sido modelo y, como decía antes, pues referente para otros países, ¿no? Para Venezuela, para Ecuador, para Bolivia, para Paraguay, países que ahora están implementando, desarrollando, bueno, pues sus revoluciones, sus transformaciones hacia la izquierda, en un giro a la izquierda importante, que siempre tiene como a Cuba como modelo, ¿no? Que se fija mucho en Cuba y piensa que Cuba ha servido como modelo, como referente para esos países de América Latina, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que reconocer que, al revés de lo que se está diciendo, en Cuba se respetan los derechos humanos, se garantizan los derechos sociales que a veces no existen incluso ni en el primer mundo, ¿no? Y que su nivel de desarrollo pues está muy elevado, a veces comparado a países desarrollados, ¿no? Bueno, yo creo que porque hay una gran campaña en contra de Cuba que tiene que ver con medios de comunicación también, ¿no? Los grandes medios de comunicación, lamentablemente, hoy en día, pues obedecen a quien los gobierna, a quien los manda, de quien son propietarios, ¿no? Y es verdad que las multinacionales españolas, obviamente, están penetrando los grandes medios de comunicación nacionales, ¿no? Y por tanto, pues es muy difícil que Endesa, que Repsol permitan un discurso libre y objetivo sobre Cuba, ¿no? Hay unos intereses de estas multinacionales que están esperando que en Cuba se abra al neoliberalismo para que puedan entrar en sus mercados, como han entrado en países pues como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, en otra época en la que había gobiernos neoliberales, y han hecho el agosto y han sacado mucho dinero, han sacado muchas plusvalías que han engrosado las cuentas de resultados de los consejos de administración, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Que con eso Cuba no es posible, que Cuba no está en venta como han estado en venta bajo los gobiernos neoliberales otros países, y eso les crispa, ¿no? Y por lo tanto tienen que fabricar un discurso en torno a Cuba, diciendo que Cuba es una dictadura, que Cuba no respeta los derechos humanos. Es un discurso falaz. Y obviamente los medios de comunicación grandes hoy en día están vinculados a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Por ello hay que empezar a creer en los pequeños medios, en los medios alternativos, en los medios que de verdad se hacen sin un afán de negocio y con un afán de informar con veracidad, ¿no?